Biblioteca de Economía y Acción. En primer lugar, desearles a todos los seguidores y a cualquier otra persona que pueda llegar hasta este vídeo un excelente año 2025, que es un año especial porque es el año de la esperanza y son 25 años ya, el primer cuarto de este siglo XXI, que tantas agitaciones y tantas tribulaciones nos está trayendo, pero que, como siempre, imbuidos y penetrados y viviendo en la esperanza de Cristo, pues evidentemente afrontamos con el mejor ánimo y con las mejores expectativas y deseando que por fin en este año, pues entre todos podamos conseguir que el día a día de cada vez más personas pues transcurra mejor de lo que ha sido hasta ahora y podamos construir entre todos una ciudad que sea la ciudad humana, pero que cada día pues nos aproxime más a la ciudad divina. Dicho esto, en esta tercera entrega de la Biblioteca de Economía y Acción les vamos a recomendar una obra nuevamente y obviamente diferente, de una temática diferente de las dos que hemos recomendado en la primera y segunda entrega, que era en la primera una obra de historia y en la segunda una obra de ciencia política, y hoy nos vamos a introducir en una nueva avenida que, si Dios quiere, visitaremos frecuentemente en próximas entregas a lo largo de la que esperamos sea larga vida de esta sección de la Biblioteca de Economía y Acción, que es un libro sobre filosofía, o más concretamente el curso elemental de filosofía de Rafael Gambra Ciudad, que ha sido editado por Guillermo Escolar, editor, cuya primera edición es de 2022. Aunque luego voy a explicar con un poco más de detalle la historia de esta obra, porque tiene su interés y es importante aclararla para comprender mejor su génesis y la naturaleza de la obra que les estamos recomendando, pero la edición que hemos manejado y la edición que creo que está ahora disponible es la primera edición de 2022. Como ya hicimos en la segunda entrega, vamos a comenzar exponiendo de forma sintética los motivos para recomendar esta obra a los seguidores del canal, y posteriormente abordaremos la presentación, la recomendación de la obra, completando los tres apartados habituales, que les recuerdo que son una breve reseña del autor, una descripción del contenido de la obra, tanto material como del contenido, y los motivos de interés ligeramente ampliados o completados con respecto a los 3 o 4 o 5 que de forma sintética vamos a partir de ahora, bueno, a partir de la segunda entrega, que iniciamos esta nueva metodología, vamos a hacer. En esta entrega vamos a recomendar una obra que inicialmente fue ideada y dirigida a los estudiantes de bachillerato, pero que a nuestro juicio hoy día puede ser de interés para un público mucho más amplio. Dada la evolución de la enseñanza en filosofía, la enseñanza de la filosofía, tanto en la educación secundaria como en el bachillerato y en los grados universitarios de las diferentes ciencias y especialidades en las que hoy se divide la enseñanza universitaria, este curso elemental de filosofía de Rafael Gambra nos parece una excelente recomendación, no solo para los estudiantes que están ya enfocando su preparación a los estudios, para el acceso a estudios universitarios, sino para cualquier persona, y lo repito, cualquier persona, que no haya tenido acceso a una formación filosófica de cierta calidad o que simplemente pues, desee disponer de una obra de iniciación segura y de calidad. A nadie se le escapa que no es infrecuente cuando se lleva a cabo recomendaciones de libros o cuando se habla de bibliografías en general, mucha gente, joven y menos joven,
pues suele preguntar acerca de, bueno, ¿y con qué obra podría iniciarme en tal materia o en tal otra? ¿O qué me recomiendas para...? Bueno, pues el curso elemental de filosofía de Rafael Gambra es justamente una de esas obras que responde a una necesidad y a una inquietud de mucha gente, y por lo tanto no solo es una enorme bendición contar con ella y que este autor y su hijo, como luego veremos, hayan tenido la bondad y la paciencia de llevarla a cabo, sino que es una obra que gracias al editor, gracias a Guillermo Escolar, a esta editorial, pues está disponible hoy día y no es una obra como tantas otras buenas obras que ha quedado arrinconada pues a los anaqueles de las librerías de segunda mano, de las librerías de lance, o sencillamente que está totalmente agotada y es imposible de adquirir. El por qué, siguiendo con el hilo argumental de la recomendación de esta obra, el por qué un curso elemental de filosofía puede parecer para algunos seguidores del canal que es una cosa evidente, pero creo que la importancia del asunto y siempre la vocación de nuestro canal de resultar de interés requiere que se recuerde que un conocimiento básico de la filosofía y de la historia de los principales sistemas filosóficos es necesaria para cualquier estudiante con independencia de la rama de estudios que vaya a emprender, ya sea en humanidades, ciencias físico-naturales, ingenierías exactas, lo que sea, así como para cualquier otra persona que desee adquirir una cultura general media que le permita comprender mejor no solo el mundo en el que vive, sino dar razón de sí mismo y de su propia existencia, y asimismo entender muchos otros conocimientos que son en su fondo y en su fundamento absolutamente incomprensibles sin la sustancia filosófica o sin el apoyo de la filosofía. Como expondremos más adelante, la filosofía, por tanto, es imprescindible para aprender a razonar, dota de las herramientas metodológicas para la adquisición del conocimiento y acomoda al estudiante al ejercicio de la abstracción. Esto es una cosa que, como veremos más adelante, han señalado muchas autoridades filosóficas y no filosóficas. Especialmente hay un texto bastante conocido y específico de Ortega y Gasset al respecto, pero esto es de bastante importancia, el ejercicio, el introducirse y practicar el ejercicio de la abstracción. Asimismo, y en palabras del propio autor, de Rafael Gambra, este curso puede resultar útil no solo para los estudiantes, y añadimos nosotros para muchas personas en general, sino a cualquier católico intrigado por la concepción cristiana del mundo. El motivo de la referencia al católico en concreto es por la sencilla razón de que Rafael Gambra es un autor católico y es un autor que además en su cosmovisión y en su raíz filosófica aristotélico-tomista, pues obviamente da cuenta en este curso elemental de filosofía de los fundamentales elementos que luego van a permitir dar cuenta racional de la fe cristiana y sobre todo de la concepción cristiana del mundo, como él dice. Podría aducir y pueden aducirse una pluralidad de motivos interrelacionados de diversa importancia para recomendar esta obra. Entre ellos hemos seleccionado 4 que consideramos suficientes para nuestro propósito. El primero es la necesidad de al menos un conocimiento elemental de la filosofía en cuanto a ciencia de la totalidad de las cosas por sus causas últimas, que es así, usando esa definición como la introduce Rafael Gambra. Desde hace siglos el hombre se ha ido formando más y más dentro de los márgenes de la especialización. Así se ha cultivado de forma creciente una formación especializada, con el riesgo, que hoy ya no es un riesgo, sino que está plenamente confirmado, de perderse la capacidad de apreciar las materias dentro de un contexto general y no ser accesible, no resultar fácil a las personas el conectar
esas materias con las causas últimas. Este problema, del que se han hecho eco frecuente a lo largo, digamos, por ser moderados los últimos 100 años, numerosas autoridades, tanto filósofos como estudiosos y pensadores de otras ciencias, ya lo advertía, y aquí pongo un ejemplo que antes he mencionado, a principios del pasado siglo, en los años 20, para ser concreto, José Ortega y Gasset, alertando del riesgo del especialismo malentendido que lleva a la negación de lo que no se sabe y, peor aún, a lo que Ortega llama una cultura, o una incultura, mejor dicho, específica. Incultura específica. Volveremos luego con mayor detalle a estas valiosas reflexiones orteguianas y en la tercera parte de la recomendación, y seguimos con el segundo motivo que aducimos para recomendar esta obra. El segundo motivo es la claridad en la mente y el lenguaje, es decir, la necesidad de orden en las ideas y valores. El estudio de la filosofía es la vía que permite aprender a pensar y a ordenar el conocimiento de forma que se vaya adquiriendo, como enseñaba Manuel García Morente, el hábito de hacer filosofía, de hacerse las preguntas esenciales y eternas del ser humano, abriéndose a la posibilidad de ordenar las ideas y valores, cultivando la precisión en el razonamiento y en el lenguaje que expresa las ideas. Como cualquiera de ustedes puede comprobar cualquier día, es un ejercicio empírico sencillísimo, en la España de hoy, y me atrevería a decir que en la de nuestras repúblicas hermanas, así como en casi todos los países de la civilización occidental, por efecto de un prolongado e intenso desorden, y estoy hablando en concreto de España, que es lo que más conozco en términos de el currículum educativo, por efecto de un prolongado e intenso desorden, como decía, y por la mutilación en la formación del estudiante de las diferentes materias filosóficas a lo largo de su educación, es cotidiano, todos los días permanentemente se puede observar este fenómeno, la indefensión no solo del estudiante, sino también del profesional, que queda a merced de los conocimientos técnico-científicos, es decir, que prácticamente, entre comillas, esta expresión los poseen, que han sido adquiridos sin conocimiento de los fundamentos de esas pretensiones de conocimiento, sin referencia ninguna al lugar que ocupan esos conocimientos, esas pretensiones de conocimiento en el orden de las cosas y del universo, e incluso hasta el desconocimiento completo de la existencia de ningún orden, y por lo tanto les hace incapaces de aprehender, con H, aprehender la realidad en su totalidad, y dar cuenta por qué piensan de una determinada manera, por qué lo piensan, es decir, de dónde viene lo que piensan y de dónde viene el nexo entre lo que han aprendido y lo que piensan, y por tanto ni por qué hacen lo que hacen. Sencillamente hay excelentes técnicos y excelentes especialistas que son excelentes en su saber hacer X, en su saber desarrollar Y, pero realmente si ellos mismos se interrogan en profundidad, no han caído en la cuenta, muchos de ellos, evidentemente esto es una generalización, siempre hay excepciones, pero es una generalización válida en este caso. Siempre hay excepciones, como digo, pero la mayor parte de la gente, si se le interroga o si se interrogan ellos a sí mismos, realmente no van a saber dar cuenta de dónde surgen, entre comillas, esas ideas, o de dónde surgen realmente los fundamentos metafísicos y los fundamentos filosóficos, que las preguntas últimas que sustentan el desarrollo de esas ciencias y de esas técnicas. Así que lo que más allá de algunos débiles destellos epistemológicos que se proporcionan en las enseñanzas regladas de la técnica o ciencia de su especialidad, la persona normalmente, y como se ve a diario, pues está bastante indefensa a la hora de realmente ir más allá, no hacia arriba, sino hacia abajo, hacia la base, hacia la fundamentación. Este fenómeno es inmediatamente, como decía, verificable en el tráfico cotidiano, en el que todos podemos escuchar intervenciones y opiniones
que ponen de manifiesto un desconocimiento total de los principios generales, una ausencia de rigor en el manejo de los conceptos y la expresión precisa de los mismos, y un desorden en el razonamiento que resulta en la construcción de discursos contradictorios, incongruentes, el recurso a sofismas y toda clase de aberraciones intelectuales, que lo que ponen en claro es la falta de un mínimo orden conceptual y la incapacidad consiguiente de pensar ordenadamente y de exponer con una cierta claridad lo que se ha pensado y se ha ordenado con cierta claridad. Esto sucede en todos los ámbitos, no hablemos ya de los ámbitos políticos, entre comillas, oficiales, sino en general sucede pues, en numerosísimas alocuciones, presentaciones, digresiones, opiniones de todo tipo, en las que se ve que la gente con muchísima frecuencia, al no tener una idea clara ni del orden, ni de los conceptos, ni de los elementos y pasos lógicos que hay que ir siguiendo para que la explicación resulte racional e inteligible, lógicamente, pues realmente se hace no solo deja a la persona en un estado de confusión y de imprecisión muy alto, sino que también hace muy difícil, sumamente difícil, una comunicación eficaz. El tercer motivo es que frente a la crítica de la filosofía como saber inútil, hay que reclamar la filosofía como búsqueda de la verdad. Son tan comunes las críticas de todo tipo que arguyen acerca de la inutilidad de la filosofía, incluso a este juego para mí bastante peligroso se han prestado muchos filósofos, llamándoles la ciencia inútil, etc., y se considera por muchísima gente de una forma absolutamente incorrecta y desde luego acrítica un saber superado por las ciencias y otros comentarios más vulgares que se pueden oír de todo tipo. Parece oportuno recordar, esgrimir y como tercer motivo y defender que esta obra de introducción, llamémosle elemental o curso elemental, puede tener interés porque la filosofía es ante todo la búsqueda de las razones últimas de las cosas, de las razones de las cosas, que al final, de una manera muy sintética, se puede resumir como la búsqueda de la verdad. Como ya enseñaba Aristóteles al comienzo de su metafísica, todos los hombres tienden por naturaleza a saber, y el filosofar, que comenzó por el asombro, por la admiración de lo que tenían primero alrededor, primero de las cosas más próximas, como recuerda Aristóteles, y luego de las más graves. Así que la actividad teorética, la actividad de la contemplación sublime, que puede calificarse, por tanto, esa actividad, sin ninguna clase de exageración, como la más humana de las ocupaciones. Dicho así, parece a mí bastante chocante que se renuncie con tanta alegría a la más sublime o más humana de las ocupaciones a las que nos podemos dedicar. Como cuarto motivo de recomendación de esta obra es la propia obra, que es un manual claro y preciso que ofrece una preparación introductoria sólida. Como hemos dicho antes, los vaivenes en el desarrollo y fijación de los estudios y contenidos de filosofía en la enseñanza secundaria y en el bachillerato y luego en los grados académicos universitarios en las últimas décadas, además de haber introducido obligatoriamente y con ánimo evidentemente de manipular las mentes de la gente, contenidos con orientaciones ideológicas deformantes, hace que muchos de los contenidos más difundidos entre los estudiantes, lejos de contribuir a la formación de un orden mental y de una claridad de ideas en la aproximación a los estudios filosóficos, les ofrece una amalgama, un mix de contenidos y de formalidades verdaderamente delirante en muchos casos, y a menudo casi siempre nociva, que está pleno de contenidos y sesgos ideologizados. Con esto, y es importante decirlo, porque hay que hacer justicia y además
es siempre importante tratar de ver las cosas con la mayor amplitud posible para precisamente poder aprender la realidad de una forma lo más total posible, que con esto no queremos hacer una enmienda a la totalidad. Seguramente, con toda seguridad, hay muchos profesores de filosofía hoy día en España y que ponen muy buen cuidado en ofrecer a sus alumnos una formación ordenada y correcta dentro de los márgenes que cada situación les permita. Pero si consideramos que en esta situación de confusión, de desorden, de manipulación ideológica, el curso elemental de Rafael Gambra es una obra sólida que ofrece al lector una guía segura y de máxima calidad intelectual, de máxima calidad científica para iniciarse en el estudio de la filosofía. Este es precisamente el último y más impelente motivo por el que nos hace recomendar desde Biblioteca Economía y Acción esta obra. Con respecto a la filosofía y la juventud, a decir tanto por parte de Ortega como García Morente y Zubiri, por citarles el juicio de tres autoridades patrias de indudable calidad, la edad de comenzar a filosofar es la juventud, y de ahí la pertinencia de un curso como el curso elemental de filosofía, que, como decíamos, iba dirigido inicialmente a los jóvenes y que les puede ofrecer una base, que les ofrece a aquel que quiera emprender este camino, una base que les va a ayudar a iniciarse en la vivencia, empleando este término en el sentido de García Morente, de la vivencia de la filosofía. Esta obra ha sido ampliada con la inclusión de ejercicios y sus correcciones, lo cual facilita grandemente el empleo independiente por parte de los estudiantes. Es decir, es una obra que se puede estudiar sin necesidad de que haya un profesor al lado. Se puede estudiar de esa manera perfectamente. Que además se cuenta con la guía, el apoyo y la enseñanza de un profesor, muchísimo mejor, por supuesto. Pero ese profesor no tiene por qué ser el profesor del colegio, del instituto o de la universidad. Puede ser un amigo, un hermano, un tío, un padre, un abuelo, o un señor que ustedes conozcan, que sea vecino del Rellano y que haya sido profesor de instituto de filosofía en los años 60 y esté aburrido el hombre y les quiera echar una mano en la introducción a la filosofía. Con lo cual, esta es una obra en ese sentido de enorme utilidad. Así que, expuestas sucintamente estas 4 razones o motivos, vamos a proseguir con el esquema de exposición habitual y vamos a empezar por ofrecerles una muy breve reseña del autor de Rafael Gambra Ciudad. Rafael Gambra nació en Madrid en el año 1920, y falleció en la misma ciudad en el año 2004. Se licenció y doctoró en la Universidad Central de Madrid, y en la que fue discípulo de ilustres maestros como el antes citado García Morente y Zaragoza. Ganó la cátedra de bachillerato y desde entonces dedicó su vida a la formación de la juventud en la filosofía perenne, al estudio y producción y difusión del pensamiento político tradicionalista. Fue un autor muy prolífico y, amén de sus colaboraciones en revistas de primer nivel como Arbor, Ateneo, la Biblioteca de Pensamiento Actual, y muy particularmente desde los años 60 y hasta su muerte en la revista Verbo, con la que mantuvo una estrechísima relación. Verbo, esa revista de pensamiento eminente de la que ya les hemos mencionado en otras ocasiones en la Biblioteca de Economía y Acción. Y además de estas revistas, ha publicado innumerables artículos periodísticos y de otra naturaleza en muchas otras publicaciones, así como 14 libros, entre los que podemos destacar algunos que voy a pasar a citarles ahora. Uno de ellos es La interpretación materialista de la historia, La monarquía social y representativa en el pensamiento tradicional, Historia sencilla de la filosofía, de la que luego hablaremos, La filosofía católica en el siglo XX, qué es el carlismo y el lenguaje y los mitos. Esto ya les digo que es una breve comentario o breve recordatorio de alguna de las obras de este autor. Entre estas obras les he citado una, que es el curso elemental de filosofía, que es la historia sencilla de la filosofía,
que es una obra archiconocida, y digo que es archiconocida porque a enero de 2024 iba ya por su 33ª edición, ni más ni menos, y ha vendido, a decir del editor, más de 70.000 ejemplares, lo cual en España, créanme, que es una cantidad muy importante. Posteriormente vamos a hablar algo más de este curso, de esta historia, sencilla de la filosofía. Así que, una vez hecha esta breve presentación del autor, vamos a ver cuál es el contenido de la obra. El curso elemental de filosofía ha sido editado por Guillermo Escolar, como les dije, en 2022. Es este tomo que tengo aquí. Y es una obra de Rafael Gambra, Ciudad, cuyo germen, ya les he dicho antes en las motivaciones sintéticas, la historia de esta obra requiere ser contada para la mejor comprensión del sentido y orientación de la misma, y que por tanto determina los contenidos de la misma. Y su origen es una primera publicación que hizo Editorial Anaya en el año 62, que consistía en una adaptación al plan de estudios de 1953 de un manual de Gustavo Bueno, filósofo que sin duda muchos de ustedes conocen, y que apareció en 1962, firmada por Gustavo Bueno y por Rafael Gambra. En 1963, la obra, por diversas razones que no hace el caso entrar ahora, la obra se reformó por completo y ya se publicó firmada exclusivamente por Rafael Gambra y alcanzó las 17 ediciones. O sea que esta obra, con un contenido ligeramente diferente, como ahora verán, ya conoció una primera etapa desde 1963 en adelante, en la que alcanzó 17 ediciones. Es decir, de esta obra, del curso elemental de filosofía, ya se benefició en su momento un buen número de personas que se introducían al estudio de la filosofía. Tras diversos cambios en los planes de estudio, que ya hemos dicho antes que ha sido una de las plagas de la historia educativa de España, la permanente distorsión, cambios, modificaciones, introducciones de unas y otras tendencias. En fin, esto ha resultado en una calidad de los estudios pues bastante mediocre hoy día, pero bueno, tras diversos cambios en los planes de estudio y unas vicisitudes editoriales, pocos años antes de la muerte de Rafael Gambra, que les recuerdo que sucedió en 2004, a su hijo José Miguel Gambra Gutiérrez, que es otro señor diferente, su hijo José Miguel Gambra Gutiérrez, catedrático de lógica y persona muy eminente, de cuyas obras tenemos en mente recomendar en futuras ediciones de la Biblioteca de Economía y Acción, le pidieron que transformara el curso elemental de su padre, adaptándolo a los planes vigentes, algo que hizo bajo la supervisión, con la colaboración de su padre. Es decir, el hijo y el padre trabajaron juntos en la remoción o actualización de este curso elemental de filosofía. Ese texto, el que el hijo José Miguel Gambra modifica bajo la supervisión de su padre, nunca fue editado, y ya fallecido Rafael Gambra, es decir, pasado el 2004, su hijo volvió a hacer una revisión con adiciones y correcciones y amplió el texto, incluyendo en esa edición, que es la que finalmente tenemos aquí, los ejercicios y la corrección de los mismos para el empleo de la obra en ausencia de un profesor. Esa es la historia de esta obra que traemos hoy como recomendación. El contenido de la obra abarca, como su título indica muy acertadamente, un curso elemental de filosofía organizado en 4 partes: el saber filosófico, lógica, filosofía teórica y filosofía práctica. Cada parte de estas 4 se organiza en temas que se van desarrollando a lo largo de breves capítulos, y al final de cada tema se incluyen los ejercicios que corresponden y que permiten al lector fijar los conceptos abordados en cada uno de los temas. La obra concluye con un bellísimo epílogo, muy recomendable lectura, que se titula El sentido de la existencia humana, y por supuesto las respuestas a los ejercicios.
La mayor virtud de este curso elemental de filosofía es la exposición sucinta pero precisa y suficiente de todos los contenidos esenciales para iniciarse en el estudio de la filosofía. Así se aborda su concepto y sentido, el arte de razonar, el método científico, el lenguaje, filosofía de la naturaleza, ser humano, metafísica, acción humana, ética y política. Dado que el estudio de la filosofía no se puede hacer de otra manera más que leyendo filosofía, como se han hartado de indicar, y vuelvo a las autoridades antes citadas, Ortega, Morente, Zubiri, y me estoy centrando en España, pero esto se podría ampliar a muchísimos otros autores nacionales y extranjeros, pensadores de todas las épocas y de muy diferentes sistemas filosóficos. Es precisamente por eso, como luego volveremos a insistirles, que es importante el tener previamente un conocimiento básico de los elementos o de los conceptos de la terminología y de los elementos esenciales de la filosofía que van a permitir luego, como decía Morente, ir poco a poco adentrándose en la vivencia de la filosofía. Por otra parte, dado que el estudio de la filosofía es inseparable de los sistemas filosóficos, y es importante notar que a la pluma de este mismo autor, como ya les he dicho antes, se debe otra obra de máximo interés, muy conocida, que es la Historia sencilla de la filosofía. Y esta historia, que la tengo aquí, es este tomete, muy simpático y excelentemente editado por la editorial Rialp, este volumen que tienen aquí. Este curso elemental, esta Historia sencilla de la filosofía es un complemento excelente para seguir el curso del pensamiento filosófico y poner en situación las ideas en su contexto y sistemas que se van desgranando, parte de ellos, algunos, en el curso elemental de filosofía, pero sobre todo para ampliar el campo para una posterior profundización, porque esto es una tarea obviamente que lleva toda la vida, acompaña a la persona desde el inicio de sus estudios hasta el final de su vida, pues es una tarea que no tiene realmente fin, y siempre y cuando pues, a uno quiera entrar por ese camino y la vivencia de la filosofía como aventura intelectual pues le capture y le sirva para vivir mejor, que esa es al final otra de las esencias de la filosofía. En el prólogo a la Historia de la filosofía de Karl Borlander, que es una obra muy clásica, lamentablemente hoy, que yo sepa, y la he buscado, no reeditada. Yo tengo la fortuna de disponer de una edición, que está aquí antigua, que es la edición que precisamente la primera edición prologada por José Ortega y Gasset. En el prólogo a la Historia de la filosofía de Borlander, José Ortega y Gasset deja varias perlas. Y en ella escribió, en ese prólogo escribió, que no es posible el aprendizaje de la filosofía si no se lleva paralelamente el estudio de sus problemas actuales y de los sistemas pretéritos. Esto es una clara posición en favor del estudio de fundamentos junto o paralelamente al estudio de historia de la filosofía. Por otra parte, Javier Zubiri, en el prólogo a la primera edición de otro texto famosísimo y habitualmente reeditado, que es la Historia de la filosofía de Julián Marías, indica que todo el pasado filosófico ya va incluido en cada acción de filosofar. Esto es una frase cargada de potencia en su significado. Repito que dice que todo el pasado filosófico ya va incluido en cada acción de filosofar y por tanto en todo filosofar va inserta la historia entera de la filosofía y sin esta ni es inteligible
la filosofía, ni sobre todo podría existir. O sea, fíjense el grado de importancia que le otorga Zubiri al estudio y al conocimiento de la historia de la filosofía y de los sistemas filosóficos. Así que basten por ahora, que no les quiero aburrir con interminable retahíla de citas y referencias, que por otra parte son fácilmente de adquirir en el momento en que uno empiece a leer obras de ese tipo. Se van a encontrar ustedes con una innumerable referencia apologética a las bondades no solo del estudio de filosofía, sino de la formación a través de los sistemas filosóficos. Así que basten, como decía, estos dos luminosos botones de nuestro acervo nacional como muestra de la pertinencia de combinar estas dos obras de Rafael Gambra, el curso elemental de filosofía, que es es el objeto central de la recomendación de hoy, pero por el mismo precio, como diría un promotor mercantil, pues les recomendamos también la historia sencilla de la filosofía. En la descripción del vídeo les vamos a incluir el enlace para que encuentren ustedes fácilmente estas dos obras, así como también las otras obras de los autores que vamos aquí mencionando, como son Morente, Ortega, Zubiri, a las cuales estamos haciendo referencia, porque entendemos que todas ellas son de mucho interés complementario una vez producido el esfuerzo inicial del curso elemental de filosofía. Las otras obras que ahora les vamos a ir comentando pues son obras de mucho interés también para ir avanzando en este camino. Si bien en la introducción de los motivos sintéticos ya hemos dejado apuntados estos motivos que justificarían sobradamente la recomendación del curso elemental de filosofía, y yo pues ya podría dar por concluido esto y dejarles a ustedes en paz, pero en este tercer bloque vamos a echar mano de algunas autoridades de cuya enseñanza nos vamos a servir para apuntalar aún más los motivos de interés y sobre todo para completar un poco, dar unos matices un poco más precisos de un tema que obviamente es inabarcable, porque es absolutamente el tema, es un tema gigantesco y que tanto por el formato como por el contenido y por las capacidades del que les habla, pues obviamente hoy no vamos no ya a agotar, sino a rascar mínimamente la pintura con la uña. Así que la dificultad de la filosofía ha sido uno de los argumentos o de los comentarios o de los asertos incluso que se ha esgrimido de manera más habitual y que ciertamente ha hecho bastante daño en el ánimo de la gente, ¿no? A la hora de aproximarse a la filosofía o de tomársela en serio, por así decirlo. En el prólogo antes citado de Ortega, el prólogo a la historia de la filosofía de Karl Borlander, otra de las cosas que dice es que la dificultad de la filosofía se origina exclusivamente en la falta de hábito para fijar la atención sobre lo abstracto como tal. Recuerdan que antes en las motivaciones sintéticas les hemos hablado de la utilidad del curso elemental de filosofía para ir adquiriendo el hábito de la abstracción. Esto así lo dice Ortega, porque es totalmente cierto, pero que se dé ese problema de la falta de hábito se debe también a nosotros, porque también dice Ortega que con un poco de constancia que nos permita adquirir el nuevo hábito filosófico haría de esa dificultad la cosa más fácil del mundo. A ver, aquí el maestro Ortega, el asunto de la facilidad creo que es un poco excesivo, porque evidentemente la lectura de filosofía y el estudio de la filosofía requiere un esfuerzo indudable, pero lo requiere cualquier otra disciplina, con lo cual mucha gente que pone un gran esfuerzo en aprenderse cosas de menor sustancia no pone el mismo esfuerzo en introducirse en la filosofía pensando que la filosofía va a ser mucho más compleja. No,
La filosofía es compleja porque requiere una disciplina y una gimnasia mental, pero es una gimnasia mental que se adquiere igual que la gimnasia de los músculos o la capacidad de pegarle con una pala a una pelota de ping-pong, pues para meterla en una determinada zona del tablero, ¿no? Bueno, pues esto es así, quizá no es una analogía tan feliz, pero ciertamente no, como bien dice Ortega, no es una misión en absoluto imposible. Así que Ortega dice que el curioso de filosofía, que el que tiene curiosidad en la filosofía, la abandona antes de dominarla, no debe pues culpar a esta ciencia por su dificultad, sino a sí mismo por su inconsistencia. Otro gran autor patrio, Manuel García Morente, en sus conocidísimas lecciones preliminares de filosofía, que es otra obra que también recomendamos encarecidamente que se puede leer después del curso elemental, invita a los asistentes al curso que da lugar a las lecciones preliminares de filosofía, que lo dictó en la Universidad de Tucumán en 1937, a iniciarse en la vivencia de la filosofía, a entrar en ella como una selva en la filosofía y explorarla, sabiendo que a medida que se avance en experiencia y vivencia, las experiencias filosóficas serán más abundantes y será posible el ir teniendo una idea más clara de la filosofía. Es decir, es un conocimiento progresivo, es un conocimiento expansivo, es un conocimiento difusivo, no es un conocimiento de mera apilación, sino que es un conocimiento que se abre como un árbol por muchas ramas, hojas y que va creciendo a medida que va siendo alimentado. Conviene considerar, hechas estas citas de autores patrios, conviene considerar otros planteamientos y de hecho es enriquecedor tener en cuenta lo que han pensado autores de otras estirpes filosóficas, de otras épocas, de otras vivencias filosóficas, pero siempre vivencias, y a ese efecto vamos a echar mano de Bertrand Russell. Que Bertrand Russell, en una obra muy interesante y de un éxito enorme, sobre todo allende los mares, en Estados Unidos, también en el mundo anglosajón en general, pero en Estados Unidos tuvo un éxito enorme, y luego diremos por qué, que es su historia de la filosofía occidental, en su introducción, y nos brinda algunas reflexiones que resultan muy apropiadas para una recomendación bibliográfica de esta índole, como la de un curso elemental, porque además lo hace desde una discrepante oposición entre la posición de Rafael Gambra, del autor del curso, y la posición de este autor británico. Conviene recordar que, aunque es una persona muy conocida, que Bertrand Russell fue un pensador y autor de muy amplios intereses. En primer lugar fue matemático, filósofo, pero también fue autor de numerosísimas obras científicas, filosóficas y de muchas otras materias. Esta condición polifacética de Russell conviene considerarla y retenerla por lo que vamos a decir más adelante. Voy a citarles, haciendo una traducción propia sobre la marcha, de la edición norteamericana de su Historia de la Filosofía Occidental, que es la que yo he manejado y tengo, que es esta que está aquí. Entonces les voy a citar de la introducción a esta obra rápidamente un par de fragmentos que ya les digo es una traducción sobre la marcha que hago yo y que no tendrá seguramente la precisión de la traducción que ustedes pueden consultar posteriormente en una edición española. En la descripción del vídeo vamos a recomendar una edición en lengua española de esta obra, que yo no he leído y no he consultado, pero me imagino que será una buena, porque la editorial es una editorial de toda garantía, me imagino que será una buena traducción, y además a Bertrand Russell se le lee con mucha facilidad, porque escribía un inglés no solo correcto, sino sumamente plástico e interesante, y ya les digo que es una traducción sobre la marcha en la que Russell dice lo siguiente, y ahora cito: casi todas las cuestiones de mayor interés para las mentes especulativas son aquellas que las ciencias no pueden responder, y las respuestas confiadas de los teólogos
no parecen hoy día ser tan convincentes como lo eran en siglos pasados. Termina la cita. Después, al abordar el motivo para perder tiempo en estos problemas insolubles de la filosofía, él propone dos respuestas. Una del historiador y otra que él llama más personal. La del historiador es que para entender una época o nación debemos entender su filosofía, y para entender su filosofía debemos ser nosotros mismos en cierto grado filósofos. Acuérdense de lo que hace muy escasos minutos les he recordado que decían Ortega, Zubiri, Morente, el propio Marías en la obra prologada por Zubiri. O sea, fíjense que estamos hablando ahora de Bertrand Russell, ¿eh? Bien. La otra respuesta, que la califica como más personal, esta es la respuesta histórica, expone que la ciencia no nos dice lo que podemos saber, pero lo que podemos saber es poco, y si olvidamos lo mucho que podemos no saber, nos convertimos en insensibles ante muchas cosas de la mayor importancia. Repito, pero lo que podemos saber es poco, y si olvidamos lo mucho que podemos no saber, nos convertimos en insensibles ante muchas cosas de la mayor importancia. Recuerden el comentario de Ortega en el prólogo que antes les he citado de Borlander, que dice de la especialización y de sus extremos y límites. La teología, y aquí ya prosigo con la cita de Russell, la teología induce a la creencia dogmática de que conocemos cuando de hecho somos ignorantes, y al hacerlo se genera un tipo de insolencia impertinente hacia el universo. Me río porque este tipo de retruécanos le gustaban bastante a Russell. La incertidumbre en la presencia de esperanzas vívidas y temores es dolorosa, pero debe ser soportada si queremos vivir sin el apoyo de reconfortantes cuentos de hadas. Todo esto de la teología, los cuentos de hadas, luego vamos, obviamente, hay mucha gente que sabe por qué lo dice, pero luego lo voy a aclarar. Enseñar, y aquí sigo citando a Russell concretamente, en esta traducción sobre la marcha, enseñar cómo vivir sin certidumbre y aún así sin quedar paralizado por la duda es en nuestra época tal vez lo principal que la filosofía puede hacer por los que la estudian. Y aquí se acaba ya la cita. Así que teniendo en cuenta la postura de Russell con respecto a la religión, que es propia de su agnosticismo, y las más que discutibles conclusiones filosóficas que deriva de sus posturas y que obviamente son esencialmente opuestas a las de Rafael Gambra, hemos traído estas reflexiones de Russell con dos propósitos. Obviamente está hecho con toda intención, no es para rellenar el tiempo. El primero es ponerles de manifiesto que mediante el ejemplo de un autor contemporáneo muy reconocido, venerado y citado por muchos, este autor coincide en resaltar esencialmente en lo fundamental, con respecto a la utilidad necesaria de la filosofía para entender la realidad histórica en la que vivimos, y la exigencia del hombre en adoptar una actitud interrogativa y buscar las respuestas a las grandes cuestiones que le permitan adoptar su lugar en la realidad y darle sentido a su existencia. Con lo cual, pese a la antípoda sistemática y la antípoda de la cosmovisión de la que parte, se ve que en el fondo, en el aspecto, entre comillas, y permítanme esta muy mala expresión, utilitario de la filosofía, la coincidencia es plena. Conviene recordar aquí lo que he dicho antes de la amplitud de campos abordados por Russell, y aquí traigo lo que antes les he recordado, porque a lo largo de su producción intelectual, que es enorme en cantidad y también en valor, y desde su experiencia, que desde una cosmovisión no religiosa y una cosmovisión incluso no muy clara, sin embargo, otorga a la filosofía una importancia máxima. Russell, por sus inclinaciones, podría haber sido uno de esos científicos hiperespecializados
y encumbrados en un castillo de marfil por encima de la metafísica. No, ni muchísimo menos. Pese a ser un cultor y un estudioso de ciencias como las matemáticas y otras, y haber hablado de la física y de muchas otras cosas más, es un señor que siempre tuvo clarísimo la importancia, la esencialidad del pensamiento filosófico. Así que esta referencia que hemos hecho a la historia de la filosofía de Russell no la hemos hecho en cuanto a su interés como una obra segura para el acceso a los sistemas filosóficos, que no lo es en ese sentido, porque muchas de las conclusiones y de los comentarios de Russell en esta obra son altamente discutibles, cuando en algunos casos no totalmente condenables, otros son totalmente correctos. O sea que no se puede hacer un juicio sí, no total con respecto a la obra de Russell, ni muchísimo menos. Pero sí es cierto que no la recomendamos como una obra que un lector inexperto puede coger para acceder a los sistemas filosóficos, que por cierto así se ha utilizado mucho en Estados Unidos y en otras partes del mundo, con un resultado, digamos, poco correcto, pero bueno, eso es un problema de otro tipo. Así que esta obra, hemos traído aquí esta cita de Russell en el sentido de que se trata de un trabajo de mérito que, leído teniendo en cuenta la postura cosmovisiva del autor, que él, por cierto, explicita con grandísima honradez. Russell nunca ocultó lo que pensaba y de cuáles eran las fuentes cosmovisivas que él autointerpretaba de su pensamiento, y sobre todo es que es una obra de gran amenidad y de no poco estímulo intelectual. O sea que sí es una obra interesante su lectura, aunque no para el uso que antes les he indicado. Y luego, el segundo motivo de traer a Russell aquí es por ponerles el ejemplo un poquito radical, un poco extremo de otro lado, de un filósofo cuyo pensamiento se aleja de la postura esencialmente cristiana, de la cosmovisión cristiana y tomista de Gambra. Así que esto nos va a servir para resaltar la importancia de introducirse en la filosofía de la mano de autores de calidad intelectual y recta intención moral en el estudio de la filosofía, ya que es un tipo de conocimiento que por su propia naturaleza requiere enfrentarse. No se puede abordar con capillismos de yo solo leo A o yo solo leo estudio. No, eso es un gravísimo error y va a dejar muy cojo el conocimiento, aparte de que en sí mismo intelectualmente es inaceptable. Por su propia naturaleza, como digo, estudiar filosofía nos enfrenta a un amplísimo número de sistemas y de opiniones de muy variado tipo que requieren, ante todo, una mínima preparación previa o fundamental, sin la cual va a ser muy difícil el ir adquiriendo esa vivencia de la que hablaba Morente, filosófica, sólida, y se cae en el peligro de exponerse a la influencia de sistemas que pueden ser formalmente lógicos, pero que encierran en su fundamentación y contenido graves errores. Por eso se recomienda el curso elemental de filosofía como una obra que inicia por un camino seguro y recto, sobre el cual se puede ir construyendo una base filosófica que luego permite el abordar pues, muchos otros sistemas, muchos otros no, porque esto no es un sistema, es una base elemental, pero se puede ir abordando los diferentes sistemas con una mayor seguridad del terreno que se pisa y poniéndolos en su adecuado contexto. Así que voy a concluir esta recomendación del curso elemental de filosofía de Rafael Gambra, haciéndole referencia a lo que el mismo profesor Gambra, en el epílogo de la obra, señala. Y nos dice que la cuestión del sentido de la existencia humana es la pregunta última y más importante que puede plantearse la reflexión del hombre y de cuya solución dependen en gran medida todas las demás. Ante esta cuestión existen dos grandes respuestas, la teocentrista y la antropocentrista.
No hay mediación posible en cuanto al fin último, que es determinante del sentido de la acción y del que actúa. No puede otorgar el mismo a la existencia humana quien la contempla como fin en sí que quien la contempla como tránsito a una plenitud sobrenatural. Sin embargo, si no en cuanto a su fin último y a su sentido radical, la razón del hombre puede mostrarle aspectos del sentido de su existencia comunes a cualquier consideración, abstracción hecha de la admisión o no de un orden sobrenatural y de una revelación positiva. Y aquí termina la cita. Sin extendernos más en la cita de Gambra y animando a que se lea con detenimiento la obra, por supuesto, que se lea en el sentido orteguiano, que se estudie, sino que se lea con detenimiento también lo escrito en el epílogo de Gambra, sirvan estas acertadísimas palabras como excelente justificación del interés y valor en conocer la filosofía y adentrarse en el pensamiento de los filósofos que han razonado y que han pensado y que han contemplado desde uno u otro plano cosmovisivo. Acaban de oír la voz a través de la mía, las palabras del propio Gambra al respecto, que no dejan lugar a dudas, máxime por la solidez y la claridad cosmovisiva de Gambra. Para terminar, es de justicia agradecer el trabajo del profesor José Miguel Gambra Gutiérrez, el hijo de Rafael Gambra, al revisar y actualizar esta obra. También la oportunidad y bondad de Guillermo Escolar, editor, por la oportunidad de ofrecerlo al lector de habla española en una edición tan amable y cuidada. Es una edición realmente estupenda en todos los sentidos materiales, que siempre favorecen mucho el acceso al contenido. Y como ya les he dicho antes, en la descripción del vídeo vamos a incluir referencias a otras obras de introducción a la filosofía y de historia de la filosofía que hemos citado a lo largo, o de las que nos hemos apoyado en las muletas sobre las que nos hemos sostenido durante esta recomendación, que sin duda sirven como un excelente complemento a esta obra introductoria del profesor Gambra y como a su historia sencilla de la filosofía, que ya de paso les hemos recomendado. Sin más, agradecerles como siempre su paciente atención, recordarles que si Dios quiere seguiremos con las recomendaciones de la Biblioteca de Economía y Acción en una próxima entrega, que será ya la cuarta. Desearles que tengan un muy buen día y que Dios les bendiga.